Bienvenidos a La Orden Oculta, nuestro espacio para hablar de historias oscuras, preguntas sin respuesta y curiosidades para quien no le tiene miedo a los misterios. Damos inicio a la sesión. En las noches de la década de los 90, los ganaderos de pequeñas comunidades rurales en México vivían con el temor constante de algo que rondaba sus pesadillas. Algo oscuro y aterrador estaba acechando a sus animales. En las mañanas los granjeros se encontraban con algo que los enojaba y los aterrorizaba al mismo tiempo, y eran los cuerpos de sus rebaños con signos de haber sido desuscritos de maneras inexplicables. ¿Qué o quién pudiera ser el perpetrador de estos actos atroces? Pobrecitos. Los cuerpos yacían intactos, sin daños aparentes, salvo por un detalle macabro: 2 agujeros en el cuello y su líquido vital completamente drenado. Esta noche hablaremos del críptido conocido como el chupacabras. Fue todo un fin cuando yo estaba en la primaria, secundaria, no me acuerdo, estaba chica. ¿No? Se hizo aquí en las noticias, todo se hizo lo tomaron muy oficial. Hizo unas investigaciones, vino gente de otros lados, así como que cubrió el chupacabras. Salió un capítulo del laboratorio de Dexter con el chupacabras. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero sí hay muchas cosas en el medio que están referenciadas. Sí se metió machín rápido en la cultura pop, así muy rápido, pues en nuestro life, en nuestra juventud, como quien dice. Fue una criatura que aterrorizó a más de un país. No nada más fue aquí en México, y pues su origen fue en Puerto Rico en 1995. ¿Empezó en Puerto Rico? ¿No? México? Empezó en Puerto Rico, sí. No sabía que no era mexicano. No, es una importación. Ahorita Pensé que era mexicano y que de ahí en Estados Unidos lo hicieron. Películas y cosas así. Bueno, vamos a ir con la cronología de dónde surgió y vamos a pasar por lo que conocemos también nosotros. Bueno, la leyenda del chupacabras nació en Puerto Rico en 1995, y yo recuerdo que en ese entonces, en algún lugar que tenía cable o algo así, me tocó ver el canal de Telemundo, que era como... También venían así cosas así de Latinoamérica, no sé, era como... Era como en Latinoamérica para... No sé, personas latinoamericanas viviendo en Estados Unidos. Viviendo en Estados Unidos, creo que sí era eso. Que tenía muchos, ¿cómo se dice? Reportes de chupacabras así reales en las noticias, y yo fue cuando empecé a ver también así como, ¿qué pedo? Porque en las noticias están poniendo estas cosas, debe ser real, y es como que en ese tiempo tenía como 10 años, ¿no? Sí, yo estaba más chiquita. Bueno, me estoy adelantando, pero... El pánico se apoderó de las personas de la ciudad de Orocovis. ¿En Puerto Rico todavía? En Puerto Rico. Porque ¿qué criatura podría beber toda la sangre de otro animal y que dejar el cuerpo así sin comérselo? Pues, o sea, no tenía coherencia con los depredadores, según para ellos, de que tenían ahí en la zona, pues como coyotes o como cosas así. Sí. Y bueno, en esa zona ya hubo también una histeria similar referente a ataques de vampiros con ganado también en los 70s, conocido como el vampiro de Moca. Entonces por esa misma zona también habían tenido reportes como de vampiros que se chupaban así al ganado. Entonces, nomás que en esta nueva ola de ataques, un comentarista de radio llamado Silverio Pérez fue quien cariñosamente lo nombró ya chupacabras, y comenzó el mito. Bueno, de aquí el misterio detonaría más al surgir la primera víctima, así como, bueno, el primer, ¿cómo se dice? Testigo ocular, como quien dice, del chupacabra. Es que es una señora, bueno, una muchacha, a lo mejor en ese entonces, que había visto el críptido y lo describe de la siguiente forma, ¿no? Era de aspecto alienígena, con piel gris escamosa, pero con unos ojos así rojos que brillaban así en parte en la oscuridad, parece. Y tenía espinas así en la espalda, así como que le salían unas espinillas. Yo recuerdo haber visto la imagen, está bien creepy, así como que cuando empezaron a poner los periódicos, así como que... La primera no, donde está volteando así. Y tiene los ojos grandotes. Pues era algo como eso, ¿no?
Ahí medía más o menos Pon entre la imagen uno... aquí. Sí, ahorita se la imagen acá. Estaba bien horrible. Tenía patas de gallina, manos de gallina. Eran como la doña esta también lo describe como con patas de canguro. Como que parte resorteaba el güey, así como que se iba acá, brincando. A un momento terminamos tomando la forma de un perro en dos patas. Ah, eso fue más adelante, estoy platicando. Bueno, entonces incluso hasta uno de los alcaldes de ahí de la zona salía cada rato en los periódicos porque iba a cazar así públicamente al Chups ahí en el Con un bosque. machete. No, se llevaba raza, pues, elementos ok. así, Era una casa así. no sé si era el ejército o algo así, pero pues iban ahí como que sí, nosotros los vamos a atrapar y no sé qué. Se hizo noticia nacional, el vato. Y sale ahí en las imágenes así como que de noche pues como que cazando, buscando, ¿no? Y bueno, un investigador del fenómeno y editor de la revista Skeptical Inquirer, llamado Benjamin Ranford, dio con la primera mujer que había comenzado con el rumor. Y la entrevistó. La entrevistó a tal punto que se dio cuenta que la doña, antes de haber visto su avistamiento, había visto la película Species. ¿Habías visto la película Species? Sí. Yo no la vi, fíjate, yo no la vi. Sí Es sé como que eso medio de culto, pero sí. Sí lo vi. Sí sé que, está chida, pero nunca la vi. Está padre los efectos, sí. Y pues bueno, entonces de ahí a lo mejor pudo ver como... Se paniqueó la señora. Se paniqueó. Y resulta que había visto la película Species. Pues en esta película se mezcla ADN de humano con aliens para hacer otra raza y es lo que sale, ¿no? Como esas cosas. Pues también he visto últimamente algo reciente en TikTok, eso pues como que ya están aquí los aliens que están hibridizados así con raza y cosas así, entonces volvió al Zeitgeist así de una manera los híbridos, supongo. Pero se supone que los híbridos son varios, bueno, hay de varios porcentajes, entonces unos se ven más humanos como los... No voy a decir el nombre todavía. Los que son, el chupacabras. Están feitos. Bueno, entonces esto puede ser también como una proyección de eso, pues del miedo de la gente de Puerto Rico de que alguien los fuera a chupar, wink, wink, ¿sabes? Y pues ser usados, aparte de ser usados como lugar de pruebas de experimentos, pues porque si tenían estos vatos ahí... ¿Cómo se dice? ¿Tiene base militar? Tenía laboratorios y bases militares como que sabe que hacían pruebas, pero pues el miedo de la misma raza de ellos como que están haciendo pruebas así con ADN de aliens, mira, nos están diciendo. Es como... también imagínate que creepy que en tu propio país hay un laboratorio al que tu país no puede acceder, así no tiene pues como, ¿sabes? Si está... Entonces era una especie de ansiedad colonial colectiva, así como que también era como una sombra de eso también, manifestada en forma de un experimento fallido que ahora aterrizaba a su ganado, ¿no? También. Ya que también, pues pues sí, ya dijeron que tenían bases estos vatos acá, en suelo puertorriqueño, y esto mezclado con Hollywood, o sea, como la película de Species, dio pie a que la imaginación del colectivo así, pues, se diera vuelo, y es como que, no sé, pues empezar a ver cosas ahí. O quién sabe, a lo mejor si había chupacabras ahí, pues, la onda es que... A lo mejor sí un experimento. La onda es que de ahí de ahí saca pasaporte el vato y se va a México. Y sale de una en México y empieza ¿El que la entrevista? No, el chupacabras. Ah, ok, ya. Y dije, pues señor. No, llega el chupacabras a México un año después, como en el 96. Ok. Sí, por esas fechas fue cuando vi en la tele y todo el mundo estaba diciendo chupacabras. Sí, eso ya, no sé por qué. La tele, en el periódico, en el periódico donde más lo pasaba y yo. Lo pasaban, yo recuerdo que, o sea, ya no había noticias y aún así me acuerdo de haberlo visto. Pues. Y pues bueno, justo en ese momento de una crisis para el país, y estaba pasando un cagadero, pues aquí había el miedo de algo innombrable rondaba de noche por las partes rurales e incluso por algunas partes de la ciudad. En esa época fue cuando descubrí mi verdadera ocasión de ser investigador de lo paranormal. Bueno, como así, pues como Deeper antes de que fuera Thing, pues o sea, en ese momento deben estar siendo creados, supongo también. Pero por lo mismo, pues es algo común de los morros de esa época. Generación se marcó por eso y muchos de esos morros son ese arquetipo. Nomás que yo era región 4.
Como vimos. Ah, fue en la época de los monstruos de bolsillo, de los tazos del diablo Sí, los tazos del diablo. y de Tercer Milenio. Eso inspiró a Maussan también. Ajá, en ese tiempo tenía como, ya había dicho, como 10 años. Y acaba de salir la película Los Hombres de Negro. ¿A poco es tan vieja? Sí, creo que era en esa época. Ujú. Yo la vi en esa época al menos, pues. Sí, yo también, porque la vi en el cine. Así que asumo que. No me acuerdo si llegó la vi en el años después cine. aquí. Creo que la renté yo, de hecho, sí, más tarde. A lo mejor O salió renta, la un neta año no me antes. acuerdo, hace mucho de eso, pero sí. Pues sí recuerdo haberla rentado. En Blockbuster. Sí. Y junto con Los Hombres de Negro veía muchos videos de Maussan también. Yo vi algunos. Y fue en esta época donde convenientemente llega Chupacabras acá a México también, ¿no? Así, no, empieza a salir así, salió hasta en TV Azteca, pues Sí. salió este vato, ¿cómo se llama? El de la Torre, así como que, sí, así como que han avistado así como que un coso por ahí, ¿no? Así como que no estoy parafraseando, pues, pero sí. Pero sí lo anunciaron Sí, así llegó como, sí llegó a salir en como las algo noticias, pues, como. real. ¿Qué Y estaba está pasando? esto ahí pasando y tú, neta, es como. Bueno, pues yo de morro estaba así como que, no, ese Chupacabras, así, por Dios, no. Es que la neta tiene sentido porque tiene sentido eso de que de todos quedarse como que qué pedo que es eso porque porque todavía me acuerdo que muchas personas dijeron que los ¿cómo se dice? Que los dueños del ganado, los rancheros lo hicieron a propósito como para es como de que y yo me quedé pensando porque mi mamá, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá tenía el rancho y algunos de mis tíos en cabeza de ganado y eso. No van a sacrificar un animal que está tan caro nada más para hacer eso. Sí, o sea, y decían todo eso, pues, de que según eran muchas noticias, pero que sí hubo mucha raza que perdió así cabezas de ganado por entonces no tiene sentido varias que los cosas. rancheros hubieran matado a sus vacas y las hubieran así como que sacado el líquido vital Ujú. en bote, porque decían, no, es que con unas jarras le hicieron, me acuerdo todavía que, y recuerdo uno de mis tíos como, ¿cómo van a darle o sea, son quién sabe cuántos miles, cientos de miles dependiendo de la raza de pesos de una vaca. Entonces, no, porque recuerdo que eran vacas. Empezó con cabras y luego eran vacas. Aquí en México se hicieron más, se llamaba chupacabras, pero eran más vacas. Supongo porque eran más vacas. Pues de varios, ¿no? Porque me tocó ver noticias a mí también de que hasta patos y huíjolos y cosas así, es como que caro con tal de Las sacar noticias algo. que decían en la ciudad decían que se estaba comiendo los perros a los gatos también. También en algunos lugares se Decían, estaba comiendo sí, a las hide your mascotas. cat, hide your dog, porque se lo estaba comiendo. Sí, entonces era un como pues, un caos ahí, pues como todos los noticieros estaban hablando de eso en ese momento, estaban poniendo la noticia en todas partes y eso también hizo que la gente entrara como en un tipo de histeria colectiva. Por eso de niño también cuando tenía que ir con mis abuelos, aprovechaba para aparte de estar buscando así fanis y ovnis así en el cielo, buscaba en la tierra así chupacabras. Ahí en Concordia no se hizo miedo por lo de las vacas, los chupacabras. Supongo que sí, pero no recuerdo muy bien. Era más que nada lo que veía en las noticias en partes donde comprabas el periódico, pues, y donde veías en la tele, pues, cosas, o sea, para la tele y para el periódico. Y pues bueno, el chupacabras llegó también en un momento en donde encajaba también con contacto con alienígenas y el pánico satánico. Estaba todo eso así como que, que para distraer gente, pues no sé, pues de varias cosas que estaban pasando en las partes en donde iba surgiendo el fenómeno, pues. Pasó por aquí, por México, y para mí fue como uno de los abuelos de los creepypasta, mucho antes de Slenderman, nomás que vivía en las noticias en lugar de los foros. Sí, se hizo de fama mundial. Y bueno, hubo muchos dibujos que saturaron las noticias. Te tocó ver todos los dibujos que de cada rato como que ponían la cada raza quien de hace cosas. su fanart diferente. Pero el que recuerdo bien de las noticias porque ponían parte como que ese monito salía en el periódico. Entonces, en las noticias en la tele, pero tenía la foto del periódico, con el titular, pues. Como que el monito, sí lo recuerdo así. Recuerdo que el dibujo se me hizo feo, que ¿cómo le echaste ese dibujo? Fue muy impactante para mí al principio ver las noticias oficiales, por así decirlo. Y de tener 10 años, pues, o sea, obviamente estaba pasando otra cosa detrás de eso, pues, pero yo teniendo 10 años es como que, por Dios, sí, cuando tienes esa edad y ves así noticias, al menos en ese entonces, pues, pensabas que lo que salía en las noticias era verdad, pues, toda la verdad es no, pero sí, es que lo que en ese vean momento en TikTok. estaba
pasando algo con Salinas o con quién, no me acuerdo. Ajá. Sí, ¿verdad? Con el innombrable. con los Baldomero, sí, entonces. Sí, ya está cubierto, eso está bien, ok. Y pues acá México se volvió pues un símbolo de la crisis económica. Sí, Pero gracias a las noticias, los ciudadanos temían más por ir al monte y ser sorprendidos por chupacabras mientras iban a cagar o algo así. Noticia real que anunciaron. Sí. Que la historia, lo realmente que estaba pasando, pues, tras bambalinas. Y pues bueno, después de México se comenzaron a presentar en otras partes, como en Chile, en Argentina, en Brasil, y hasta que finalmente cruzó la frontera también a los United States. Se comenzó a ver en regiones de Texas y Nuevo México, y también allá se mezcló con el pánico satánico, con los avistamientos de aliens y con las mutilaciones de ganado que se habían llevado a cabo en los 80s ahí también en Texas. ¿Las de Skinwalker Ranch? ¿Las de la Skinwalker Ranch? Pues también, ¿no? Sí, también había varias, pero pues según resultaron ser depredadores naturales y de carroñeros, pues, que dejaban los huecos así como quirúrgicos, pues también de cómo se comían las cosas. Bueno, no les portamos algo. Y creo que hay un capítulo de los Expedientes Secretos X que habla de chupacabra. Sí, me gustan mucho los Expedientes X. Ajá, ¿te acuerdas de ese capítulo tú? Me acuerdo muy poquito. Sí. Porque se veía también pues como un mono así medio verde, así. Y al final creo que, no me acuerdo si vienen por él o lo regresan. O algo así. Pero sí era una criatura así. Una criatura. Se me hace que en este punto ya era más como un comentario de la indocumentación que está llegando ahí al país. Pues, empezó como que son chupacabras. Así, es que, mira, ¿sabes? Sí, ahorita que me explicaste que venía de Costa Rica, ¿verdad? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Perdón, Puerto Rico. Ahí el miedo es que los colonos lleguen y los chupen, pues les chupen su vitalidad. Y cuando lo exportas allá, el miedo de ellos es, oh no, sí, los aliens están viniendo a quitarme mis trabajos y mis mujeres. Pues, entonces, o sea, el mismo críptido se adapta a los miedos de cada lugar. Aquí en México, pues la crisis económica, aquí eran los políticos. Entonces, también en Argentina y en otras partes, o sea, como que no lo traigo aquí muy específicamente, pero pues sí tenía que ver con eso. Sí. Las últimas evidencias señalan a que pueden ser, sobre todo cuando estaban ahí en Estados Unidos, y por eso el aspecto de que el aspecto final que agarró era como de lobo, ¿no? De coyote, pues algo así. Con coyote pelón, algo así. Con coyote pelón, así, aquí, así es, exactamente, lo traigo. La evidencia señala que pueden haber sido coyotes pelones con sarna, o sea, que se veían creepy así como Lupin de Harry Potter, cuando se está todo así convertido. Pues una rata gigante en lugar de un lobo, así. Como andan por ahí todos desesperados y enfermos, esto los hace actuar de forma inusual. Y por presas más fáciles como el ganado, pues como cosas con las que no harían, pues según pues, hacen movimientos muy desesperados. Esta es la teoría también del estreno de la película de Species en Puerto Rico, que más o menos nosotros con las mismas fechas de la paranoia. Y armó una teoría de histeria colectiva que se extendía convenientemente hacia otros lados y actuaba como una forma simbólica de caos, dependiendo de la región en donde se estuviera viviendo. Pues como dices tú, esto significa esto, aquí significó algo acá, allá significó otra cosa. Y donde se originó también Puerto Rico, pues también significó otra cosa. Y esto que era como una especie de chivo expiatorio o chupachivos expiatorio. Chupacabras expiatorios. Pero sí, porque siguen siendo territorio. O sea, son técnicamente una colonia todavía, como Hawái. No, que no le pase lo mismo que le pasó a Hawái. Y pues bueno, pues sí había se manifiesta por también, al menos donde se originó como una especie de ansiedad pues a la colonia y así. Y pues bueno, fue principalmente un mito adoptado por sociedades en crisis que sirvió como una especie de catarsis social para estas sociedades. Yo estaba muy chiquito, entonces yo nada más quería ver chupacabras así en la vida real. Actualmente el chupacabras es un referente de la cultura pop, casi tan popular como Bigfoot y como Nessie. A su vez representa
los temores personificados de la época y la rapiña y la desconfianza de los gobiernos, así como que en general de los diferentes países. Y pues sí, pues porque también allá era como todo eso, todo el pedo del pánico satánico y de las mutilaciones y etcétera, etcétera. Es como que estaban también fármacos del gobierno, los hombres de negro también, ¿no? De que se controlaba algo más y que no se les decía algo más de lo que había. Y pues pues ya vimos que está también en varias partes en la cultura pop, como ese capítulo de Laboratorio de Dexter que dice. Sí. Quiero buscarlo también más para verlo. Es que seguro sí lo viste. Era la ahorita época. Ahorita lo buscamos y después lo ponemos aquí. Primero ahorita lo ponemos aquí la escena. Okay. Y ese Dexter se le escapó y por eso va a ser un desmadre en México. No. Ese es el plot. Actúa como perrito. Sí. Okay. Sí. Hay también una prueba de ciclismo en Ciudad Juárez que se llama Los Chupacabras porque ¿cómo se llama? El circuito está bien pesado, okay. Entonces así como tiene su mascota y todo el pedo que es un chupacabras. Y pues bueno, ¿será que el Goat Soccer fue más que una distracción aprovechando nuestro asombro por lo desconocido? Sobre todo a mí en esa época, pues yo tengo pues 10 años, como estaba diciendo. O quizás solo un desastre ambiental que involucra coyotes con una enfermedad. Pero si esto es verdad, ¿por qué saturar los medios de comunicación confiables para nosotros en ese entonces? Con una historia tan así como, pues ya ahorita pues, se ve bien sensacionalista. Sí. Pues. Sí se nota que es cortina de humo. Ajá. Y pues quizás en ese momento, solo queríamos seguir creyendo en algo que no fuera la realidad de lo que estaba sucediendo también. Sí. O quizás en algunos casos el misterio va más allá de lo que podemos imaginar. Al final de cuentas, cada quien decide qué creer. Y con esto declaro cerrada la sesión de La Orden Oculta. Si les gustó el episodio, no olviden suscribirse para más. Comenta si tú también querías ser un investigador de lo paranormal. Sí. Yo soy Nyanka Totep. Yo soy Emisan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.